Buenos días, el día de hoy vamos a realizar la ayudantía número 3, que es el estimador de muestrales, y el ejercicio 1 dice lo siguiente. Luego de largos años de esfuerzo y dedicación, usted y su grupo han logrado sobrevivir a lo que parecía el fin del mundo. Lamentablemente, han pasado meses vagando de un lado a otro en busca de un lugar seguro para vivir. Afortunadamente, en el último turno, un grupo de exploradores encontraron un sitio prometedor. Los exploradores comentan que son unas viejas instalaciones que pueden ser habitables, e incluso existen distintas áreas que pueden ser utilizadas para labores que faciliten la supervivencia de tu grupo, tales como zonas para plantar vegetales, un sector para criar animales, entre otras cosas. Como si esto fuera poco, también se informa la presencia de un pozo con agua potable, una bomba que permite suministrar agua a todo el inmueble. Ante esta alentadora noticia, el líder de su grupo sobrevivientes, conociendo que usted en el pasado estudió ingeniería, le comenta que se ha construido un proceso de producción de ciertos reactivos que permitirán producir posteriores medicinas. Para el proceso productivo del químico mencionado se encuentra un reactor que, debido a la necesidad energética de la reacción química del producto a generar, se va a utilizar la bomba encontrada para enviar agua a servicio de 110 grados Celsius al reactor químico. Es importante que la temperatura del equipo no supere los 112 grados, pero que tampoco sea menor a 108 grados Celsius. Su equipo le solicita que realice un estudio sobre la temperatura que presenta el equipo, dado que el reactor opera exclusivamente de la mañana, se decide registrar diariamente la temperatura del reactor en 2 ocasiones. Este proceso de toma de datos se realiza durante una semana. La tabla 1 resume las medidas de temperatura registradas y se presenta la tabla. Entonces, ante esto se nos solicitan dos preguntas, en la cual dice: a partir de los datos recopilados, se le solicita que informe las siguientes interrogantes. Los datos muestran evidencia que indique la temperatura del reactor es distinta de los esperados, 110 grados Celsius con un 95% de certeza. Y en segunda situación, asumiendo el valor de la desviación estándar muestral es igual a la desviación estándar poblacional, los datos muestran evidencia que indique que la temperatura del reactor es distinta a lo esperado, 110 grados Celsius con un 95% de certeza. Entonces, para estas preguntas es importante destacar dos cosas. En primer lugar, se nos habla de saber si, o sea, indicar si la temperatura es distinta a lo esperado con un cierto índice de certeza. Ya, eso es súper importante porque cada vez que hablen de certeza, como por ejemplo acá, tienen que inmediatamente estar pensando en intervalos de confianza. Y en este segundo caso, la pregunta que se nos hacen es: ¿qué pasa si la desviación estándar muestral es igual a la desviación estándar poblacional? ¿Qué me permite hacer eso? ¿Ya? Entonces, considerando esos dos elementos, vamos a pasar a estudiar el PPT ahora. Segundo, compartir. Y aquí estamos. Entonces, la ayudantía, vamos a estudiar estimadores muestrales en esta situación, el ejercicio 1. Entonces, el procedimiento, el problema es extraer los datos. Sabemos que estamos analizando temperaturas de un reactor y que tenemos que generar intervalos de confianza a partir de lo que dedujimos de las preguntas. ¿Ya? Cada vez que vean un porcentaje asociado, vamos a estar generando intervalos de confianza en cierto modo. Identificar la herramienta a utilizar, lo vamos a ver ahora. Copiar datos en Excel y resolver y posteriormente graficar. Es súper importante el tema de graficar porque nos va a permitir entender ciertas cosas visualmente hablando y va a ser mucho más fácil de interpretar los datos. Particularmente en este caso, lo que vamos a utilizar es una distribución T, ya que no tengo conocimiento de, de índices poblacionales. Solo que tengo un pequeño set de datos con los que trabajar. Y si se fijan, con esto puedo generar un intervalo de confianza. ¿Ya? Cuando nosotros trabajemos con un intervalo de confianza y distribución T, vamos a necesitar fundamentalmente dos cosas. El SX, que vamos a estar sacándolo del promedio de los datos, el número de datos, y básicamente eso. Entonces, con esas dos cosas nosotros vamos a poder trabajar y poder obligar la función T, que en Excel es la función inversa.t de la probabilidad, o sea, coma grados de libertad. Y aquí vamos a hacer un procedimiento que es bastante sencillo para poder generar ese intervalo. Entonces, al final, nuestro valor va a estar dado por el X promedio más menos un valor de t evaluado en 1 menos alfa medios, cuando genera intervalos de confianza de 2 colas, coma grados de libertad. Y de igual forma, pero cuando estoy evaluando intervalos de confianza de solo una cola, es decir, desde un valor hacia abajo o desde un valor hacia arriba, no acotado por ambos lados, sino que solamente por uno, vamos a estar evaluándolo en un valor de 1 menos alfa. ¿Ya? Eso igual va a quedar un poco más claro cuando lo veamos en el Excel. Importante, intervalos de confianza de 2 colas, ahí está la función 1 menos alfa medios, y si se fijan acá, a esto me refiero con de 2 colas. Por ejemplo, tengo una cota inferior y tengo una cota superior, pero por ejemplo, si quisiera saber desde menos infinito hasta el valor asociado acá, tendría que evaluarlo en 1 menos alfa. Ya, y para la segunda pregunta, si se fijan, nos decían que básicamente teníamos información poblacional. Ya cuando tengo información poblacional, nosotros podemos utilizar en lugar
la distribución T podemos utilizar la distribución Z. Esa es la fundamental diferencia. Y lo segundo es cómo calculo la probabilidad. Ya no voy a estar calculándola con la función que mencionaba anteriormente, sino que el cálculo va a estar dado por la función Z es igual a inverso.norm.stat.n, evaluado precisamente en la probabilidad. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a devolver vamos a ir al Excel ahora y vamos a explicar rápidamente esto. Entonces, si se fijan aquí, déjenme ir. Sí, ya estoy compartiendo el Excel ya. Si se fijan aquí, copié el set de datos y calculamos siempre estos primeros valores, ya siempre promedio, desviación estándar, número de datos. Pero en este caso nosotros vamos a trabajar con la distribución T. Por lo tanto, yo la desviación estándar tengo que, yo siempre le llamo la desviación estándar corregida, ¿ya? Que básicamente toma la desviación estándar de todos estos valores, pero en esta situación tengo que dividirlo por el número de datos, ¿ya? Eso, o sea, por la raíz del número de datos. Esto siempre se hace cuando nosotros trabajemos con distribución T. Al final, esta va a ser la distribución estándar que voy a utilizar para los cálculos. Y en segundo lugar, calculo los grados de libertad, que es básicamente contar todos los valores y restarle 1. Luego, para la letra A se nos pide básicamente el intervalo de confianza. Bueno, se nos indica saber si un valor está dentro o no de los rangos esperados con un cierto porcentaje de certeza. Se nos indica un 95%, y este es el procedimiento importante. Primero se define una celda de alfa, o sea, de beta igual 0,95 para luego calcular el alfa, que es 1 menos beta. Posteriormente tengo que evaluar la probabilidad. ¿Qué probabilidad? Bueno, 1 menos alfa medios para intervalos de confianza de 2 colas o 1 menos alfa para de una cola. Entonces, en este caso es 1 menos alfa medios, porque estoy generando intervalo de 2 colas. Y posteriormente calculo el valor de t evaluándolo en 1 menos alfa medios y los grados de libertad. Entonces, con esos datos puedo generar el intervalo de confianza. En primer lugar va a tener un límite inferior que va a estar dado por el promedio, menos el valor de t por la desviación estándar muestral, y el caso de límite superior es exactamente lo mismo, pero considerando la suma. Para la letra B se nos indica, veamos de nuevo, ¿dónde está? Aquí está. Se nos indica, asumiendo que el valor de la desviación estándar muestral es igual al de la desviación estándar poblacional. Es decir, eso se traduce a que en lugar de, o sea, que conozco datos poblacionales que me permiten utilizar la desviación, o sea, perdón, la distribución Z. Es importante que esto sea solo un ejemplo, porque realmente yo no conozco ese valor de sigma, ya por lo tanto en estricto rigor yo no podría realizar esto, pero para esto más que nada para efectos prácticos que se pueda entender la diferencia entre ambas distribuciones, en términos de los resultados que arroja. Entonces ahora vamos a realizar lo mismo que hicimos en la letra A, pero calculándolo utilizando la distribución Z. Entonces la distribución Z nuevamente necesita un beta, 0,95. Vamos a tener un alfa, que va a ser 1 menos beta. Vamos a tener el valor de 1 menos alfa medio, porque estoy generando un intervalo de dos colas. Y vamos a calcular el valor de z, que en este caso, a diferencia del valor de t, donde utiliza la función inversa de t, tengo que utilizar la función inversa, pero asociada a la distribución que yo estoy utilizando. Que en este caso es la distribución z. Y lo evalúo en 1 menos alfa medios, ¿ya? Acá no se solicita los grados de libertad. Y calculo nuevamente los límites. Entonces, si se fijan, los valores que obtengo va a ser el promedio menos el valor de z por la desviación estándar muestral, y en el otro caso exactamente lo mismo, pero sumando. Y cuando nosotros comparamos los límites inferiores y límites superiores entre la distribución t y la distribución z, pueden notar que la distribución z presenta límites, o sea, presenta un intervalo de confianza generado más pequeño en comparación a la distribución T. Y eso tiene que ver con que la distribución Z está utilizando datos poblacionales, por lo tanto me da un mejor indicio de qué valores yo puedo esperar, porque en el fondo conozco mejor el comportamiento de todo el conjunto. Entonces, si se fijan gráficamente, aquí está el valor esperado, que son los 110 grados Celsius que se mencionaban, que es este lineal gris, y los valores de la distribución Z son el valor que está arriba el como celeste, y el amarillo de abajo. Entonces, si se fijan, el ancho del intervalo de confianza generado por la distribución Z es ligeramente más pequeño que el de la distribución T. Y eso tiene que ver con lo que mencioné anteriormente, que la distribución Z trabaja con datos poblacionales. En cambio, en la distribución T
está trabajando con datos muestrales y eso implica en este caso se traduce en una mayor anchura del intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, respondiendo a la pregunta, que era si dentro, con un cierto nivel de certeza, que era el 95%, yo puedo esperar que, o sea, indicar que la temperatura es aproximadamente 110 grados Celsius. Y en este caso sí se cumple con un 95% de certeza, que si se fijan en ambos casos, utilizando tanto distribución T como distribución Z, el valor esperado, que en este caso son 110 grados Celsius, queda atrapado dentro del intervalo de confianza. Por lo tanto, yo podría concluir que con un 95% de certeza no hay razones para dudar de que el reactor opera efectivamente a 110 grados Celsius, que es lo que, lo que se nos solicita en el fondo. Bueno, con eso concluiría la ayudantía del día de hoy. Muchas gracias. Quedamos atentos a las dudas y cualquier duda de consulta que tengan pueden hacerlo vía horario de consulta, pueden hacerlo mediante correo, etcétera. Muchas gracias.